Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, dándole la bienvenida esta tarde para nuestro estudio bíblico. Estamos en Génesis capítulo 38 y vamos ya a los últimos versículos. Y antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea que nos enseñe esta tarde por medio de su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, primeramente por permitir, Señor, estar aquí en tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, nos has guardado todo este tiempo. Señor, no importando la situación y la circunstancia que está pasando alrededor del mundo, tú has puesto, Señor, una cobertura a cada uno de tus hijos. Gracias te doy, Señor, y te pido, Padre Santo Dios, que en este momento tú nos des la sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que tú quieres y tienes para nosotros el día de hoy. Señor, que cualquier cosa que esté en nuestra mente que no permita, Padre Santo Dios, recibir de lo que tú tienes, Señor, te pido, Padre Santo, que lo quites y lo remuevas en este momento y que toda nuestra mirada esté puesta, Señor, en ti en este momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta tarde, como les había dicho, nos habíamos quedado en los últimos versículos del capítulo 38. Vamos a terminar con esos dos versículos y después vamos a entrar al capítulo 39. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, versículo 27 al 30. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo: Este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo encontramos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer el versículo 2 y 3 donde dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Después, a medida que recorremos la genealogía, llegamos al versículo 16 de Mateo, donde dice: Y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, resulta sorprendente, hermanos, que el Señor Jesucristo, desde el punto de vista humano, desciende de Judá y de Tamar. Cuando Él se hizo hombre, vino a través de una línea de descendencia y de una generación caracterizada por el pecado. Por todo ello, el apóstol Pablo clama en su segunda carta a los Corintios 5:21 que Cristo no conoció ni cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, para salvarnos, Dios le trató como al pecado mismo y los pecados del mundo fueron puestos sobre él de tal forma que a la vez su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él, y ese regalo de justicia se recibe solamente por medio de la fe, aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos entonces a empezar el versículo 39 y vamos primeramente a reanudar el relato de la historia de José después del capítulo 38 que hemos leído, que consideramos como uno de los más lamentables de la Biblia, debido a que nos relata la sordida historia de Judá. Después descubriremos que José
era completamente diferente que Judá. Siempre he creído que José y Benjamín recibieron muchas enseñanzas e instrucciones y atención personal que los otros hijos no lo recibieron. Y parecía como que si estos eran los dos únicos hijos en que Jacob estaba interesado. Mire lo que puede causar cuando nosotros como padres no ponemos toda nuestra atención a todos nuestros hijos, no solamente al primero y al último, los dos o los más pequeños, y dejamos a los primeros a que ellos se críen solos. No, como padres tenemos que crear a todos nuestros hijos por igual, desde el más mayor hasta el más menor. Amén. Ahora, por causa del odio y la hostilidad de sus hermanos, José fue vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto. El ser vendido como esclavo y conducido a una tierra extranjera era una triste perspectiva para un joven de solo 17 años de edad. Ciertamente, no había nada en el aspecto exterior de estas circunstancias que pudiesen llevar a su corazón estímulo o esperanza. Parecía más bien un muchacho desafortunado. Incluso al llegar a la tierra de Egipto, donde los hechos habían comenzado a desarrollarse con tranquilidad para él, cualquier cosa podía ocurrir. Por supuesto, todo sucedería siempre con un propósito, aunque a José le resultara difícil reconocerlo. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por situaciones y circunstancias y no sabemos por qué estamos pasando por esa situación. Pero muchas veces, así como José, hermanos, nosotros nos preguntamos por qué. Y aunque sea un propósito que Dios tiene para nosotros porque tiene algo mejor en el futuro, sería muy difícil nosotros aceptar que lo que estamos pasando es porque Dios tiene algo mejor en el futuro. Y así es lo que estaba pasando José en este momento. Ahora, no hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios como lo fue en la vida de José. La providencia de Dios se manifestó en cada detalle de su vida, aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fuese tan evidente. De acuerdo con el texto bíblico, José fue el único patriarca a quien Dios no se le apareció directamente. Dios se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac y a Jacob, pero no a José. Sin embargo, la dirección de Dios sobre su vida se vio con mayor claridad en el que en cualquier otra persona. José fue el ejemplo del Antiguo Testamento de un conocido pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que José mismo expresó su experiencia en un lenguaje vivo. Al morir sus padres, sus hermanos pensaron que José podría volverse contra ellos y vinieron a él pidiendo clemencia, y él les dijo que no les guardaba ningún rencor, y le dijo: vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos por qué las cosas suceden como suceden o por qué no suceden a nosotros. Pero cuando nosotros estamos en Dios, el Señor a veces permite cosas para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos, hermanos, poder hacer esa ayuda para otras personas que van pasando por la misma situación. Ahora, eso es algo positivo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. No lo tomemos como algo negativo, sino que digamos: Señor, gracias te damos, Padre Santo Dios, porque aunque en este momento yo no sé cuál es tu propósito, pero yo sé que tú lo sabes. Y en este momento, Señor, yo me agarro de ti y enséñame cuál es el propósito, Señor, en mi vida.
Y hermanos, el Señor les va a enseñar cuál es ese propósito y el motivo. ¿Por qué usted está pasando lo que está pasando? Usted va a ver en el futuro las bendiciones que van a venir cuando usted es obediente y sigue primeramente confiando en el Señor antes de tomar cualquier otra decisión. Y déjeme decir que aunque uno en esos momentos difíciles, uno está diciendo que nuestra fe es tan grande y estamos caminando en dirección a lo que el Señor nos manda, no simplemente, digamos, las cosas van a cambiar. Es posible que cambien como cambió con José, pero muchas veces cuando esas situaciones cambian, pueden venir otras cosas más. Y vamos a seguir leyendo para que poder ver todos estos factores que parecían apuntar a la dirección equivocada y su aspecto era tan malo que daba pie para esperar lo peor. Pero para José, cada evento resultó ser un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios a la vida de José. Amén. Ahora, hermanos, necesitamos reconocer en nuestras vidas el hecho de que el Señor al que ama dice que disciplina y azota a todo lo que Él recibe como hijos. Como dice la carta en Hebreos 12:6, si somos hijos de Dios, bajo su voluntad podemos tener la certeza de Dios mismo de que nada nos sucederá sin su permiso. Como decía un pasaje anteriormente citado, Dios dispone todas las circunstancias para que el bien de quienes le aman, incluso nuestras desgracias, angustias y sufrimiento, son para nuestro bien y para su gloria, hermanos. Hay como una barrera de protección alrededor de cada hijo de Dios. Y no hay nada de que la cruce sin el permiso de Dios. Más adelante en nuestro estudio consideraremos cuando Satanás quiso probar al patriarca Job, y vamos a leer Job capítulo 1 versículo 10, donde le dijo a Dios: ¿no les ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En aquel encuentro hemos visto que Satanás le pidió a Dios que la barrera cayesen. Aún, incluso, si Satanás obtiene el permiso de Dios para probarnos, aún así todas las circunstancias resultarán para nuestro bien. Ahora vamos a seguir con lo sucedido de José y vamos a ir a versículo 1 al 6 del capítulo 39. Amén. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en sus manos todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre la casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Hermanos, aquel joven atractivo de 17 años, expuesto en el mercado de esclavos, era como un premio para quien lo adquiriese. Y lo compró Potifar, capitán de la guardia, un militar prominente de alta graduación al servicio del faraón. Apenas entró José en casa de Potifar,
fue evidente que el Señor estaba con él, porque Dios bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios, y la vida transcurrió tan maravillosamente bien que se parecía a un cuento a punto de culminar con un final feliz. Pero resulta que esta era una historia de la vida real. Es que el Hijo de Dios ha de enfrentarse a la tentación, a las preocupaciones y problemas de este mundo. Y esto iba a sucederle a José. Fijémonos, por causa de la eficacia de su servicio, fue ascendido en su posición y responsabilidades, llegando a ocuparse de la casa y de todos los bienes. Tal era la confianza depositada en él por Potifar, que creía en la integridad de este joven, que José ni siquiera tenía que rendirle cuentas. Como oficial de Faraón, de lo único que tenía que preocuparse este oficial era de agradar a su soberano y desempeñar bien esa tarea. Potifar se sentaba a su mesa, la comida ya estaba preparada delante de él. Esto era la única preocupación de Potifar, que se fiaba que José en todo y para todo. Así que llegamos al momento en que José fue tentado y acusado por la mujer de Potifar. Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa y José estaba a cargo de todos los detalles. Mientras José estaba así ocupado, la mujer de Potifar, a su manera, estaba también ocupada en otras cosas bien diferentes. Era una mujer astuta y José era un joven atractivo. Es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano, porque era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor con buenos medios económicos estuviese casado con una mujer bastante más joven que él. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirle, y vamos a leer desde el versículo 7 al 10. Amén. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseos y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Observemos, hermanos, que este joven consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios, no al hombre. Aunque él estaba sirviendo a Potifar, él dijo que todo lo que él estaba haciendo era para Dios, que él no iba a pecar contra Potifar, él iba a pecar contra Dios. Había sido llevado a Egipto, país inmerso en la idolatría, tanto como Babilonia. En esa tierra dominaba por la idolatría, y José se estaba manteniendo con una vida de alto nivel moral, un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Su respuesta a aquella mujer fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que tenía del matrimonio, diciéndole: mi amo ha puesto en mis manos todo lo que posee, tú eres su mujer. ¿Cómo yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? También hemos visto cómo José procuró ser fiel ante Dios. Seguramente Potifar, como oficial del faraón, pasaba demasiado tiempo fuera de su casa, y esta mujer persistió en su empeño una y otra vez. Para José fue una presión y tentación constante. Sin embargo, él no cedió. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, y estoy hablando entre cristianos, podría no ceder a las tentaciones? Podemos imaginarnos el resentimiento que fue acumulado contra José al verse rechazada. En algún momento
esta rabia tenía que explotar y así fue. Y vamos a leer el versículo 11 al 19. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió su ira. La relación entre Potifar y su mujer no era buena. Observemos las formas despreciativas en que ella habló de él a la gente de la casa, diciendo que había introducido un hebreo a vivir allí para burlarse de ellos. De estas palabras podrían deducirse que ella ya había sido culpable de infidelidad en el pasado. Así que aquí tenemos a este joven adolescente, solo en egipcio, enredado e incriminado de la manera más desagradable por esta mujer, que le acusó ante los hombres de la casa con la historia de que había intentado y conservado como supuesta prueba las ropas que le había arrebatado a José hasta que llegó su marido y pudo exponerle su versión. Aparentemente Potifar creyó su historia y un primer momento se encolerizó. Como oficial del ejército de Faraón y miembro del alto mando, debía ser un hombre muy duro y perspicaz, que debía saber qué clase de mujer tenía, y quizás pensó que la solución más conveniente era meter a la cárcel a José y olvidarse de todo aquel asunto. Probablemente ella le había sido infiel en muchas otras ocasiones y José había sido simplemente uno más en su serie de conquistas. Solo que José no tuvo éxito y por eso le culpó falsamente. Vamos entonces a leer versículos 20 al 23, donde José fue puesto en prisión, y dice: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se aserraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracias ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Mire qué cosa, hermanos, cómo el Señor, no importa en dónde, por causa de la situación, nosotros estemos, pero la mano del Señor, cuando nosotros hacemos conforme a su voluntad, siempre va a estar con nosotros. No importa en dónde estemos nosotros, el Señor siempre nos va a ayudar para que nosotros podamos levantarnos, hermanos. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Ahora, por lo que hemos leído, podría parecernos que José era un joven realmente desafortunado. Haciendo un breve repaso de su vida, diremos que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido con aquella túnica de muchos colores, pero aquella condición de privilegio
duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, le arrancaron la túnica y lo arrojaron al pozo. Allí él pudo echarles regateando el precio con unos mercaderes hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como un esclavo con destino a Egipto. Y José solamente tenía 17 años y creo que hasta ese momento y después al llegar a aquel país habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia por su familia. Imagínense un joven de 17 años ser vendidos a extraños, ir a un país desconocido. Por supuesto que él iba a sentirse pero bien consumido de dolor. Ahora acababa de ser elevado a una nueva posición, a un alto cargo, ya que era un joven muy capaz y atractivo, y entonces apareció la mujer de Potifar e intentó seducirle. Sus elevadas normas éticas y su sensibilidad ante Dios impidieron que sucediese, y el resultado fue la acusación falsa de aquella mujer a su encarcelamiento de José. Recordemos que aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Potifar, aún así era un esclavo. Y obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión y antes que pudiese defenderse fue declarado culpable. Y pronto se encontró en la cárcel donde se encontraban los presos del faraón. La mano de Dios estaba con José, aunque le estuviesen sucediendo cosas realmente terribles. El hallarse en aquella prisión habría resultado descorazonador para cualquier persona normal, pero él sentía indudablemente la presencia del Señor, aunque Dios no se le apareciese visible y directamente como a los otros patriarcas. Le hizo experimentar su misericordia. Y fue así que el gobernador de la prisión empezó a sentir simpatía por él y terminó confiando en él, aunque se notaba que José tenía una gran capacidad y era una personalidad atractiva. Es importante que nos demos cuenta de que si Dios no hubiera estado con él, todas estas cualidades habrían resultado inútil. Dios le estaba guiando y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia el cumplimiento del propósito divino a la vida de este joven. Y el reconocer todo esto le trajo a José una actitud de optimismo. Las circunstancias no le agobiaron, se mantuvo por encima de aquellas circunstancias y las controló. El reconocimiento de que Dios estaba junto a él y que la mano de Dios guiaba su vida le impidió caer en el desánimo. No olvidemos, hermanos, que el desaliento y la desilusión constituyen algunas de las mejores armas de Satanás. Este joven pareció superar todas sus circunstancias adversas y me recuerda aquel pasaje bíblico de Hebreos capítulo 12:11 donde dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Ciertamente la disciplina del Señor produciría el fruto de la justicia en la vida de este joven. La historia de José nos revela que no todos los hombres tienen un precio. Satanás afirma lo contrario, pero han existido varios hombres a quienes el enemigo de Dios no ha podido comprar. José fue uno de ellos, el patriarca Job fue otro, y aún otro el apóstol Pablo. Satanás desprecia a los seres humanos, pero estos y muchos más fueron hombres y mujeres a quienes Satanás no ha podido comprar. Era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión. Y podemos decir también, hermanos, que era casi esencial que estuviese allí. En nuestro próximo estudio veremos por qué. ¿Ok? Y ello reafirma nuestra confianza en Dios y fortaleza la esperanza
que a veces se debilita por causa de alguna experiencia de nuestras vidas. Porque como citábamos al principio de este estudio de la carta a los romanos, para los que aman a Dios, dice, todas las cosas van para bien. Amén. Así que hermanos, eso es lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Espero de que ustedes hayan recibido de esta palabra. El Señor nos quiso enseñar el día de hoy que muchas veces, hermanos, nosotros vamos a pasar por problemas en situaciones, pero que nosotros no miremos eso como algo negativo, sino que miremos como algo positivo, porque hay un propósito detrás de todo lo que estamos pasando. Y si nosotros nos ponemos nuestra mirada en el Señor y seguimos a lo que el Señor nos pide y hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, hermanos, nosotros no tenemos por qué entretenernos o tomar otra decisión que no provengan de Dios. Cada vez que sucede las situaciones, déjenme decir, hermanos, han pasado situaciones en mi vida donde todas esas situaciones que yo he experimentado, que han sido de Dios, esas experiencias me han ayudado para yo poder ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Así que todo tiene un propósito y ese propósito para Dios es algo bueno que va a venir en nuestras vidas porque es algo que viene de muchas bendiciones, hermanos. Si nosotros hemos pasado por ciertas circunstancias, es porque vienen bendiciones después. Y déjenme decirle, hermanos, yo declaro esto en fe y que todo lo que estamos pasando en estos momentos es porque vienen bendiciones por delante. Amén. Así que vamos a despedirnos el día de hoy y para despedirnos siempre nos despedimos con una oración. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, el día de hoy por esta enseñanza que tú nos has dado. Muchas veces nosotros, Señor, hemos pasado o posiblemente estamos pasando por situaciones o circunstancias en nuestras vidas donde nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, tú estás permitiendo eso? Pero muchas veces, Señor, no sabemos que hay veces nosotros vamos a pasar por esas circunstancias, vamos a pasar por esas situaciones. Y es porque tú tienes un plan por delante, porque tú tienes bendiciones que tú quieres proveer a cada uno de tus hijos. Y por eso, Señor, así como tú permitiste con José, así como tú permitiste con Job, así como tú permitiste, Señor, con Pablo, Señor, es porque algo bueno viene después que tú quieres, Señor, darnos a nosotros. Señor, lo que te pido, Padre Santo Rey, es que en este momento tú le des las fuerzas a cada uno de mis hermanos que estén pasando por estas situaciones el día de hoy. Señor, que tú le des la sabiduría para que ellos puedan seguir, Señor, tomando las buenas decisiones. Señor, esas fuerzas, Señor, para seguir adelante, que a pesar de la situación que esté pasando, Señor, sabiendo de que tú, Señor, vas adelante peleando, Señor, y poniendo todo, Señor, en orden, Padre Santo Dios, para cuando las situaciones cambien, Señor, todo sea para bien, para tu bendición, Señor, y para la bendición de nosotros. Gracias te doy, Señor. Esta tarde, Padre, te pido por mis hermanos de que tú los guardes ahí donde ellos estén, que tú los cuides, los cubres y los protejas. Señor, enséñales, Padre Santo Dios, de que no están solos, de que tú estás con cada uno de ellos y que tu palabra dice de que tú nunca los dejarías solos, que tú estarías con ellos hasta el final. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Y vamos a poner esta alabanza para despedirnos el día de hoy. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén.
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá,